Durante su viaje a la guerra de Troya, Ulises deja al sabio mentor a cargo de la educación de su hijo. Con la ayuda de Atenea, la diosa de la sabiduría, logran guiarlo para que desarrolle sus habilidades y talentos. De aquí deriva la palabra mentor, y hoy te invitamos a conocer un poco más sobre la vida de uno de ellos. Daniel, muchas gracias por estar presente aquí en esta entrevista. Un gusto compartir con vos. Gracias a vos por la invitación y bueno, trataré de cumplir con el proyecto que tenés y ayudarte en lo que necesites. Bueno, Daniel, ¿cómo llegaste a ser abogado? ¿Cuáles fueron tus motivaciones para llegar a ese punto? Bueno, la pregunta es muy linda y me retrotrae a una etapa de mi vida muy especial porque cuando estaba terminando quinto año que tenía que decidir qué carrera universitaria elegir, me había puesto de novio. Entonces, equivoqué el camino por seguirla a mi mujer y ella también equivocó su camino y nos inclinamos por la bioquímica sin saber por qué, sinceramente. Lo cual duró muy poco, por suerte, porque al cabo de unos 6 meses, a ella un poquito más, pero yo al cabo de 6 meses me di cuenta de que me había equivocado, que en realidad mi vocación era el derecho, que yo lo tenía como una idea para concretar, pero que bueno, pero charlando con Susana, que es mi esposa, nos inclinamos por eso, como, viste, esas cosas que, y bueno, pero hay muchos abogados y qué sé yo, y bueno. Luego ella también cambió y se fue como profesora de filosofía, así que, y ahí encontró realmente lo que a ella realmente le gustaba. Así que bueno, a los 6 meses me fui a la Facultad de Derecho. Y bueno, comencé una carrera que al principio no me resultó dificultosa, pero sí muy novedosa, porque había una diferencia que creo que le debe pasar a todo el mundo, abismal entre el secundario y la universidad. Probablemente también te pasó a vos. Hasta que, bueno, vas adquiriendo los elementos necesarios para ir manejando con más criterio y con más éxito lo que elegiste hacer. Y bueno, en 5 años y medio más o menos me recibí de abogado, pero antes de recibirme rendí para ingresar al Poder Judicial. Logré aprobar el examen de ingreso de la justicia y comencé como empleado, lo cual me sirvió muchísimo para mi profesión de abogado, porque encontré lo que la facultad no te daba, que es la práctica. Encontré cómo desarrollarme dentro del ámbito de lo procedimental, de cómo se lleva adelante un juicio, cómo se resuelven las situaciones jurídicas planteadas, que es una falencia de la facultad, que como yo me recibí 2 años después de que ingresé al Poder Judicial, hice toda esa experiencia durante 2 años. Bueno, estando como empleado, se me ocurrió empezar a participar en el gremio del Poder Judicial. Ajá. Y bueno, primero muy tibiamente porque nos habíamos incorporado a una sección que tenía el gremio de rama deporte, pero ocurrió algo dentro, la misma gente echó a los dirigentes que en ese momento estaban y nos pidieron a nosotros, los de la rama deporte, que nos hiciéramos cargo del gremio. Le dijimos, pero muchachos, nosotros no tenemos experiencia, nada. Y bueno, sin perjuicio de esos detalles de falta de experiencia, nos propusieron igualmente que nos hiciéramos cargo del gremio. Y bueno, y tuve un periodo bastante largo. Llegué a ser secretario gremial, de la gremial, pero me costó muchísimo eso. Muchísimo, muchísimo, porque cuando vino el gobierno militar en el 76, para hacerlo así cortito, lo cual me produjo una desazón muy grande, un miedo muy grande, porque no solo era perder el trabajo con 2 hijos que ya teníamos, sino el miedo a alguna otra consecuencia mayor y personal,
que me metan preso o alguna cosa así, por esa actividad gremial que era solamente para favorecer al resto de Claro. Hoy la política salarial que tiene el Poder Judicial nos las deben a nosotros. Fue una cosa muy, muy novedosa la que le propusimos al gobierno en tiempos de democracia, que consistía en tratar de que se sacara una ley provincial que adhiriera salarios del Poder Judicial a la justicia federal. O sea que nosotros cobramos exactamente lo mismo que cobra un juez federal, lo cual es mucho mayor muchas veces y en otras provincias lo que cobra un juez provincial. La ley de porcentualidad, es decir, no es que antes cobraban mucho los jueces y muy poco los empleados. Entonces se estableció una ley que establecía desde el camarista hasta el último ordenanza porcentaje. Era más Entonces justo. nunca se desequilibraba el proceso salarial. Pero claro, todas esas cosas en su momento no gustaron y los más o menos 27 que componíamos el grupo, algunos colaboradores, otros integraban la comisión y demás, fuimos todos exalteados. Ahí es cuando vos dejaste de trabajar en el Poder Judicial en ese el periodo. Poder Judicial y tuve que ir a trabajar en la profesión. Vinieron a proponerme muchas cosas, amigos y demás, y finalmente decidí aceptar lo que me propuso uno de incorporarme a su estudio en carácter de socio. Lo cual, por suerte, me iba bien y mi problema de ingresos se solucionó con esa actividad profesional libre. Pero se ve que me había quedado adentro el tema de la justicia. Porque por una gestión que hizo el gremio, que se había retomado al gremio del Poder Judicial, los empleados habían recuperado el gremio porque están intervenidos. Con la vuelta de la Después que se fue con la vuelta de la democracia. No había vuelto todavía la democracia, no había vuelto todavía la democracia, estaba ahí muy cerquita. Y le devolvieron el gremio. Entonces ellos decidieron hacer una gestión de reincorporación de todos los cesanteados. Entraba como gobernador Bernet, ya estaban las elecciones hechas, pero esta fecha que voy a comentar, todavía estaba el gobierno de facto. Entonces, el secretario general del gremio, señor de apellido Cisnero, me llama al estudio y me dice: Daniel, mirá, esta tarde vamos a tener una reunión con el ministro de Gobierno por el tema de las reincorporaciones. ¿Por qué no venís? Vos sos uno de los 3 secretarios cesanteados, y nos gustaría que por lo menos los que estaban ya en la función judicial, yo ya no pertenecía más al gremio cuando me echaron. Había dejado porque era incompatible. Y me dice: venite porque vamos a tratar de definir esto ya de manera inminente. O sea que a mí me reincorporó el mismo gobierno de facto que me echó en su momento. No las mismas personas. Sí. ¿No es cierto? Pero sí el mismo sistema. Juramos y volvimos. Como secretario volviste ahí. Volví como secretario. Entonces ahí vino otra situación compleja para mí, que era qué hacía. Si seguía en la profesión, que me iba bastante bien. ¿Se puede hacer las dos cosas? No, es absolutamente incompatible el ejercicio profesional de la abogacía con la función judicial. Sí. Bueno, ahí fue todo un dilema, porque la verdad que yo en principio le dije a que era mi socio, le digo: mira, yo me quiero reivindicar ante la gente. Quiero ir, jurar, estar un tiempo y bueno, y después decir, siempre en la creencia de que yo iba a seguir en la profesión. La cuestión es que estábamos en diciembre, nos reconocieron toda la antigüedad ficta y entonces nos otorgaron la feria judicial, que es ese mes de enero completo que el Poder Judicial trabaja nada más que con guardia. Así que le dije: bueno, mirá, yo febrero, marzo vuelvo. Volví en febrero a trabajar como empleado del secretario del Poder Judicial. Pasó febrero, le dije: mirá, un mes corto, qué sé yo, me voy a quedar un poco más. Ya no iba al estudio. Y bueno, pasó marzo, en abril le dije, Gastón es el nombre, digo: mira, Gastón, me voy a quedar en la justicia. Te dejo todo el estudio. Sí, yo sentí que tengo vocación por esto. Lo hablé con Susana, le dije: mira, yo no sé si vamos a ganar menos o vamos a ganar más, pero la verdad que yo lo que quiero es hacer esto.
Yo tengo vocación por la ¿Y justicia. qué vocación de qué? ¿Qué es lo que te gusta de la justicia? La justicia en general, ¿no? Es decir, porque dentro de la justicia es como si vos tuvieras a ver, un gran estudio jurídico, como si representara 10, 15, 20 estudios jurídicos, porque ves todo, no ves lo parcial que vos tenés en tu estudio, Sí. ves lo de todo lo que tenés ahí. Y es apasionante, o para mí por lo menos fue apasionante, porque yo empecé a descubrir cosas que desde mi estudio no las tenía. Otros casos que yo tenía que atender y resolver como funcionario, que para mí eran novedosos porque no habían llegado a mi estudio de la misma manera. Un caso diferente. Y pusieron en un juzgado penal, de lo cual yo en la profesión había hecho muy poco de penal. Había hecho más lo que es moneda corriente del profesional de la abogacía, que es el cobro de pesos, el cobro de cuentas, cuestiones de familia, ese tipo de cosas que son mucho más, hacen poco al bolsillo de la persona. El del derecho penal hace a la libertad de la persona. Entonces es una cosa que aún más atrapante todavía, que lo que es la otra parte, la civil y comercial, ¿no? La penal. Claro. Bueno, con mucho dolor, mucho sacrificio, muchas cosas porque bueno, fueron 8 años casi que estuvimos juntos con este amigo y bueno, pero aceptó mi decisión y suerte para mí que inmediatamente de que tomé esa decisión empecé a tener otros cargos más importantes, porque enseguida me nombraron defensor, que es un cargo donde vos ya tenés que resolver por vos, tenés que atender a todos los casos en los que no tienen dinero para atenderse profesionalmente o particularmente, de pobres y ausentes, se llama defensor de pobres y ausentes. Y además, sos defensor de aquellos que no tienen la posibilidad de designar un abogado de la matrícula para defenderlo en una causa penal. ¿Por qué? Porque la ley penal dice de que nadie puede quedarse sin defensa. Eso lo hice durante 8, 9 meses más o menos. Y de ahí me propusieron una fiscalía. Entre la Defensoría y la Fiscalía no hay mucha diferencia, pero había varias vacantes y entonces, bueno, necesitaban de alguna manera, no había tantas vacantes en los defensores que cubriéramos la parte. Y a mí me interesó porque era, digamos, la otra cara de la moneda. El acusador, que ahora era el fiscal, y el defensor que había sido hasta ese momento. Entonces dije, bueno, con esto completo el círculo, Y porque siempre mucho estudio, me imagino. claro, Todas claro, cosas nuevas. es que además tener una visión del proceso penal diferente. Yo tengo que acusar, tengo que encontrar todas las pruebas necesarias para llegar a una condena si corresponde y merece. Y por el otro lado es el que tiene que defender Claro. y encontrar, ¿no es cierto?, todas las defensas posibles para demostrar la inocencia del tipo, que está sometido al proceso penal. Entonces dije, bueno, y ahí estuve también, periodo más o menos parecido, 7 u 8 meses, y me propusieron ser juez. Y acá, bueno, un poco cerró mis aspiraciones porque un poco yo perseguía eso, alcanzar el cargo de juez. Ahí me designan juez correccional. El juez correccional tiene una competencia de delitos un poco menores que el juez de instrucción, pero es un juez, porque ahora se modificó el procedimiento a partir del 2014, con el juicio oral, pero tenía el proceso completo, no era como juez de instrucción que instruía y después lo pasaba a la parte del juicio para que se dicte la sentencia. Él llegaba hasta el procesamiento, el de instrucción, y después lo pasaba a otro juez para que resolviera la causa, ¿no es cierto? En cuanto a la condena o a la inocencia o lo que sea. En cambio, el juez correccional tenía todo el proceso hasta la sentencia. Y dentro de los delitos que más abundaban estaban los de los accidentes de tránsito, las lesiones o los homicidios culposos producto de accidentes de tránsito o algunas otras situaciones o episodios que podrían ser el disparo de un arma no intencional para matar, sino que
está jugando y le tira un tiro y le pega a otro. Ese también no es un delito intencional, sino es un delito que es producto de la negligencia, de la imprudencia, de la violación de los reglamentos, porque en la accidentología hay mucha violación de reglamentos. El exceso de velocidad, el contramano, todo eso hace que vos violes los reglamentos que te dicen, no, usted tiene que ir por esta mano o tiene que ir a esta velocidad. Cuando vos violás esos reglamentos o sos imprudente en el accionar y generás un daño mayor, como puede ser el homicidio, o un poco menor, como pueden ser las lesiones, que las lesiones se califican entre graves, leves y gravísimas, porque podés dejar un minusválido, vos que sos médica, con una persona con una minusvalía muy, muy importante que hace que casi esté rayando el homicidio. Bueno, la tarea era ímproba, muy ímproba, porque además teníamos la parte civil de los reclamos producto de los hechos delictivos, o sea que éramos medio juez penal y medio juez civil, lo cual me hizo retroceder un poco a mi época de profesional, del ejercicio profesional. O sea que era una tarea muy, muy, muy importante, muy grande en cuanto al volumen de expedientes y demás, pero ahí me di cuenta de que sí, que efectivamente había elegido bien, porque la verdad que volví a tener un apasionamiento muy grande y bueno, me sentía muy bien, muy, muy, muy bien. Y bueno, y ahí estuve 14 años como juez correccional. Y después me designaron camarista, camarista penal. ¿Qué diferencia hay entre un juez y un camarista? El juez dicta una sentencia y todas las sentencias que dicta el juez pueden ser apeladas, o sea, para que la revise un tribunal superior, que ya no es un juez, sino que es un tribunal conformado por 3. Ahora, en el nuevo procedimiento oral y demás, a partir del 14, también hay tribunales de primera instancia, porque son orales. Pero la función del camarista es revisar los fallos de los jueces de primera instancia. Entonces, en primera instancia, que ese juez correccional que yo te decía, o el juez de crimen o el juez de instrucción, que puede dictar un sobreseimiento y puede ser apelado por el fiscal y va a la Cámara. Y luego, por encima de ello, está la Cámara, que revisa todo lo que hacen estos jueces de primera instancia, porque la Cámara es de segunda instancia. Y más arriba de la Cámara tenés la Corte. Esos serían los 3 estamentos. Cada uno con una función diferente, porque la Corte tiene una limitación que no atiende como si fuera una tercera instancia. No, atienden solamente aquellos casos en los que se han violado los principios constitucionales o hay arbitrariedad. Es decir, son casos muy puntuales los que la Corte, si no, la Corte no los recibe, ¿cierto? O sea, es más limitada la competencia porque va a las cuestiones mucho más fundamentales. Si hay una nulidad manifiesta en los pasos anteriores, la primera instancia, la segunda instancia, entonces sí la Corte toma la causa y resuelve. Pero tiene que haber una cosa que sea muy, muy marcada, ¿cierto? Y bueno, y si se ha violado la Constitución, indudablemente es la competencia originaria es la Corte. Entonces, no, en la Cámara, que estuve también, la igual cantidad de tiempo, 14 años, después me jubilé, total completé 47 años de servicio en el Poder Judicial. Bueno, ahí la verdad que fue el lugar más, para mí, a ver, no sé cómo decirlo, pero el lugar más lindo, porque ya no era la trinchera, por decirlo de alguna manera, como era la primera instancia. Primera instancia tenía un agobio muy grande porque son muchas las causas, porque tenés que estar al día, la misma Cámara te controla, es decir, es un trabajo mucho más arduo. Cambio acá, ya no tenés que estar vos la prueba, juntando la prueba, buscando, sino que lo único que haces son 2 o 3 traslados para que se formulen las apelaciones, las contestaciones y después a resolver. Claro. Entonces, ¿Y cómo es un día de trabajo normal de un juez, de un camarista? el trabajo tanto del juez como del camarista, ¿no es cierto? Es un trabajo de todo el día, porque
durante la mañana hay que ir porque tenés audiencia, porque la firma de lo que se llama el despacho, que es todo lo que van haciendo los empleados, el secretario, para ir dándole trámite al proceso, vos tenés que ir firmando junto con el secretario todos esos traslados y demás que se van haciendo. De la mañana más o menos se ocupa en eso, o si te queda tiempo, bueno, en elaborar. Yo he elaborado sentencia en un bar, porque la verdad que lo que decidimos, todavía me siento un poco lo que decidimos o lo que decide un juez es una cosa que repercute muchísimo en la persona, muchísimo. Imagínate que en mi caso, que yo era juez penal, que podía aplicar una pena perpetua, mandar a una persona de por vida a la cárcel, aunque después había posibilidad de que salga, pero la decisión era perpetua. 25 años, que era otro de las penas que se podían aplicar para el caso de los homicidios. Sin duda que es una responsabilidad muy importante. O cuando a mí por lo menos me pasaba que cuando tenía que resolver casos así, pasaba algunas noches sin dormir, porque la cabeza te trabajaba, Sí. te acordabas de algo y te levantabas y anotabas para que al día siguiente no se te olvide. ¿Y cómo manejabas la presión de ocupar un lugar tan importante? ¿Llegaste a tener miedo en algún momento Mirá, por tu familia? yo creo que la trayectoria te va formando, y te va formando no solamente en lo técnico y en los conocimientos, en el carácter. Te va formando en el carácter. Porque uno va viendo de a poco, va hilvanando un montón de situaciones hasta llegar a las más complejas. Entonces, no quita de que la angustia, el temor cuando uno tiene que resolver, pero acá hay que decir de que si estás preparado para ser juez, entonces toma las decisiones como. Si tenés dudas, si te sentís presionado, correte, deja de ser juez. Porque una de las funciones más importantes del juez es tener la valentía de resolver, así sea lo más crudo y lo más cruento y lo más difícil. Nunca me arrepentí de alguna resolución que he tomado. ¿Hubo algún caso que te haya resultado muy difícil? Bueno, no sé si se puede contar algo en particular. Hubo muchos. A ver, hubo casos difíciles de resolver, otros casos muy cruentos, muy difícil de asimilar el suceso, el hecho, de asimilar el hecho. Porque eran muy violentos, muy, muy violentos. ¿Tienen asistencia psicológica los jueces? No oficialmente, pero particularmente algunos la toman. ¿Cierto? Yo no la necesité, pero sé que algunos colegas, sin decirlo, porque no es algo que uno pueda ventilar, claro, porque como bueno, fuera un bastón que vos estás necesitando, eso te debilita en la función. Porque la función, a ver, si querés la comparamos con el médico cirujano, que está con el paciente ahí, y hay que cortar, y hay que resolver, y hay que decidir. Acá pasa un poco más o menos lo mismo. Los hechos cruentos te conmocionan, pero a veces resultan hasta más fácil para resolver, pero eso no deja de conmocionarte. Te cuento una que está vinculada un poco a la parte de la medicina. Teníamos que resolver un homicidio calificado por el vínculo, calificado por la alevosía, un esposo que mata a su esposa. Los elementos probatorios eran absolutamente definitorios. Entonces, se abrió un proceso de prueba que a veces en la Cámara esa instancia se podía, cuando había hechos nuevos, se podía hacer, y se llevó adelante una nueva comprobación de autopsia. Entonces, en una audiencia oral exponía el forense. Viene el forense al estrado, dice: Daniel, las imágenes que vamos a pasar, vos imaginate como médica lo que es una autopsia. Sí. Dice: no sé, yo como médico aconsejo que si lo pueden retirar sería más conveniente. Vamos a consultarlo con el defensor. Nosotros le damos la oportunidad de que salga, hacemos una omisión a esa presencia que tiene que ser permanente y obligatoria por una situación humanitaria, y lo dejamos en la puerta. Bueno, yo te digo que no.
A nosotros no impactaba, te puedes imaginar, pero sé que el tipo tenía, no sé si ira, venganza, cuál de los adjetivos que se le podría, o calificativos que se le podría dar, se quedó toda, absolutamente la exposición del forense, que fue absolutamente cruenta porque iba marcando, lo había matado, ese era un detalle importante, con una persona descuartizada, porque eso es la autopsia. El testigo eran los propios hijos, que son a veces testigos que no podés usar, pero eran necesarios porque estaban en el lugar del hecho. Estaban todos los elementos pruebas, porque estaba la mujer tirada en el suelo, la sangre, el cuchillo, se rescató todo, porque el tipo la mató y se quedó sentado así. Y eran, en definitiva, él confesó que eran celos. ¿Cómo te acordás todos los detalles? ¿Hoy seguís recordando y soñando a veces con los casos? ¿Cómo te pasaba Ya no, antes? Ya no. ya no, porque ya pasaron más o menos unos 10 años de que me jubilé y no volví a hacer ninguna actividad jurídica, salvo que algunos amigos que me puedan preguntar y que no, por correo nos mandamos, yo les mando opinión, o les digo, mirá, esto alguna vez lo resolvimos de esta manera. Ajá. Y a veces cuando escucho algo, leo y tengo inquietud, me voy a refrescar un poco en los libros, que todavía los conservo. Cuando yo me jubilé, el primer año seguía yendo para el tribunal. No todos los días, pero 2 o 3 días o a veces un poco más en la semana me iba para aquel lado. Y bueno, me sentaba a tomar café, me iba al tribunal y hablaba con algún colega. Hasta que un día me crucé con uno, me dijo, decime una cosa, ¿vos tenés el síndrome de Estocolmo? Síndrome de Estocolmo es aquel que el secuestrador, que secuestra a la persona, la libera y demás y vuelve al secuestrador. Claro. Y yo le digo, mira, la verdad que algo de eso hay, pero es como algo que, no sé, que me pasa medio inconscientemente. Me pongo la ropa, lo único que no me puse más fue la corbata. Todo lo demás me lo seguí poniendo. Bueno, pero a partir de ese episodio con este colega, me di cuenta y digo, pero tiene razón, ¿qué estoy haciendo acá? Si estoy dando pobreza intelectual. Entonces, bueno, ahí me fui alejando un poco más. Nunca perdí el contacto porque a través del Colegio de Magistrados sigo teniendo vínculos. Nos seguimos reuniendo con los jubilados. Tenemos una peña de 6, 7, 8. Antes éramos 25 cuando estábamos en actividad. Hoy ya somos más poquitos, que hoy precisamente la tengo. Y si me preguntás, en mis sentimientos personales, lo extraño. Eso es lo que te puedo decir. Lo extraño. Lo extraño porque además de que fueron muchos años, yo te dije al principio que era mi vocación. O sea, yo lo sentí como algo muy propio, como algo que, en fin, alguien me dijo, vos tenés que hacer esto. Cosa que a veces a mucha gente no le pasa, lamentablemente, que está haciendo cosas que no son de su vocación o de su agrado. Y bueno, yo tuve esa suerte. ¿Y tuviste alguna influencia familiar en elegir la profesión? Yo vengo de una familia muy humilde. Mi papá era empleado de correo, mi mamá ama de casa, hijo único y casa alquilada, para definirme de dónde vengo. Pero con dos viejos que fueron espectaculares. Lamentablemente, mi papá murió muy joven y acá me voy a emocionar un poquito porque no me pudo ver ni casado, aunque la conoció a Susana y estaba enamorado, creo más que yo, de mi mujer y no me vio recibido de abogado tampoco. Pero te cuento algo que lo califica. Antes de morirse, ya había encargado el traje de él y el traje mío para la boda. Vamos a los 49 auténticos. Era una casa viejísima, antiquísima de Santa Fe, donde él se vestía, a pesar de que era empleado. Me dijo, vení, acá hay gente amiga, te van a hacer el traje para la boda. Y era, además, una cosita más, y ahí dejamos, para no cargar las emociones. Él era filatélico y vendió la mitad de su colección para comprarnos los muebles de casamiento. Los del dormitorio, va. El dormitorio. Qué hermoso. Vendió su colección, la mitad de su colección, para eso. Y murió a los 53 años. Muy joven. Muy joven. Así que y bueno, ¿Por eso empezaste a trabajar muy joven también? a ver, viste, como llega una edad determinada, nosotros con Susana nos casamos a los 24 años, pero ya éramos novios, tuvimos un noviazgo larguísimo,
Y vos necesitas tener cierta independencia económica cuando te pones de novio, porque Sí. hay un montón de exigencias de la novia. Hay que llevarla a bailar, hay que hacerle algún regalo para el día que te pusiste de novio. Y bueno, y de eso tengo una anécdota que me gustaría contártela. Me gustaría contártela porque a mí Contámela, me gusta contámela, me mucho. encantaría. Nosotros terminamos el quinto año en la escuela normal. Yo vivía en el sur, calle Boulevard Zavala y General López. O sea que iba caminando a la escuela porque quedaba en calle Saavedra y Buenos Aires. Y Susana tenía que tomar el 16 para ir a Boulevard y Sarmiento. Entonces salíamos de la escuela, buenos novios, uno al lado del otro. Ya no sabía todo el grado, todo el curso. Y nos íbamos caminando íbamos por Saavedra hasta General López, por General López hasta Avenida Freire, donde ahí yo la dejaba porque tomaba el 16 para ir por Avenida Freire y volver a llegar a su casa. Entonces yo tenía un amigo, odontólogo él, después, que le dije, Carlito, vos me tenés que hacer un favor. Yo, medio romántico, pero bueno, qué sé yo. ¿Qué quería hacer? Me dice. No, viste que yo vengo con Susana 24 de mayo, fue el día que nos habíamos puesto de novio en una ventana del colegio. Entonces yo le digo, mirá, yo quiero, en el trayecto de ahí, había una florería, no me acuerdo ahora cómo se llama, el del Carmen, florería del Carmen, comprame un clavel rojo. ¿Viste ese árbol, le digo, que está entre avenidas? No te puedo creer. Ese que está en ese grandote. Sí, ¿qué querés hacer? Vos escondete ahí con el clavel. Vos me vas a hacer una payasada. Vos haceme el favor, escondete ahí con el clavel. Pero cuando yo pasaba, le tiraba la mano y me daba el clavel. El clavel aparecía mágicamente y yo le daba por el aniversario. Bueno, yo creo que por eso se casó. Se terminó casando conmigo. La enamoré románticamente. Bueno, lo hicimos todos los meses. Entonces, claro, estando de novio, con todas esas cosas, yo dije, no, yo le dije a mi viejo, yo tengo que conseguir trabajo. Pero la de la facultad, no, yo voy a seguir, yo me voy a recibir, viejo, vos quedate tranquilo, yo me voy a recibir, pero yo quiero conseguir trabajo. Entonces, el primer trabajo que tuve era vendedor de libros de una imprenta que se llamaba Plaza Illanes, y vendía libros por la calle. Y ahí ganaba unos pesos de comisión, y qué sé yo, hasta que me enteré de los cursos del Poder Judicial. Como la parte teórica que tenías que rendir ahí, me resultaba fácil por el estudio que yo seguía, lo único que me quedaba con cosas así novedosas y sorprendentes era escribir a máquina. Así que, bueno, y ahí comenzó un poco. Y bueno, cuando ya teníamos trabajo, porque teníamos trabajo, digo, porque a Susana también, el papá le falleció muy, muy joven y yo casi la pierdo. Su papá se iba a tomar un cargo en General Motors de gerente general y se iban todos a vivir a Buenos Aires, ¿viste? Y bueno, y este hombre se enferma, la mamá decide, no, nos quedamos en Santa Fe. Y empiezan a trabajar en la concesionaria de autos de Chevrolet, que era el General Motors, que las toman porque el papá había dado mucho por la concesionaria y que las toman como empleada. Así que ahí empieza a trabajar. Y ella también estudiando. Se recibe profesora de filosofía, bueno, consigue trabajo como docente y bueno, y yo puedo ingresar al Poder Judicial, decisión inmediata, casamiento. Veo que Susana tenía un papel muy importante en su vida y en su carrera también apoyándolo, ¿no? Importantísimo. Susana fue, a ver, de esas compañeras fieles, lo que cada uno había elegido, en el apoyo de lo que cada uno había elegido. Así que yo me acuerdo que cuando fui a plantearle que me volvía al Poder Judicial y que a lo mejor resentíamos lo económico y demás, me apoyó absolutamente. Esta decisión es tuya. Y si es tu vocación, no lo dudes. Entonces eso te fortalece. Tuvimos un tiempo muy difícil porque ese tiempo de la cesantía, no tanto en lo laboral, porque lo laboral se empezó a resolver rápidamente, sino que fue en los temores propios del tiempo que transcurría, que era toda la gente que se detenía. Antecedente mío era nada más que haber estado en el gremio y demás, y alguna que otra cosa política, pero no de trascendencia, pero no. ¿Fue el momento de tu carrera que más temor sentiste? Ese fue el momento más difícil. Y después vino esto de la reincorporación y hay cosas más, todavía
más para contar y de mis actividades, pero lo fundamental que fue mi actividad en el Poder Judicial fue lo más, de alguna manera, lo más satisfactorio para mí. Daniel, y para ir finalizando, ¿qué mensaje les podrías dejar a los jóvenes de hoy? Qué difícil. Mira, yo creo que los jóvenes hoy se tienen que preparar más. Y prepararse más significa participar más, leer mucho, no solo estudiar, sino comprometerse socialmente, saber qué pasa en la sociedad en la que vos vivís, tener interés en todo lo que ocurre, no desinterés y ser muy volátil en todas las instancias que estamos viviendo. Lo noto a veces en mis nietos y les doy estos consejos de que participen, de que se interesen, de que no dejen pasar estas cosas, porque ellos son los que de alguna manera a futuro van a tener que decidir sobre todo esto. No creo que los jóvenes queden al margen. Al contrario, van a ser los partícipes necesarios y principales de las distintas coyunturas que a futuro van a ir sucediendo. Ellos son los que van a tener que decidir. Entonces, si vos no estás preparado y tenés volatilidad, van a aparecer todos estos oportunistas que hoy los vemos, que no están capacitados, que no han vivido distintas circunstancias para poder de alguna manera entender las situaciones de excesos de privilegio o de exceso de pobreza y de falta de recursos. Entonces, ojo, no me pongo ni como izquierdista ni nada, sino que me pongo como una situación objetiva absolutamente. Un país como el nuestro, que tiene tanta riqueza, no puede tener el 52% de pobreza. Ese solo hecho es indicativo de que estamos haciendo las cosas muy mal. Porque tanta gente dentro de la pobreza te impide un desarrollo de bienestar, que es a lo que aspiramos todos. Porque vos sabés que al lado tuyo, con la puerta de tu casa está golpeando un tipo que te dice, deme algo de comer. Entonces, no podemos ser indiferentes. Y quienes no pueden obligatoriamente no ser indiferentes son los jóvenes. Nosotros con mi mujer hacemos una reunión mensual de los nietos mayores. Siempre le digo, lean porque la única manera de poder, de alguna manera, entusiasmarse por lo que sucede y lo que pasa es sabiendo, entendiendo, comprendiendo que nosotros somos partícipes. Porque si nos alejamos, a mí no me importa, yo la política no tengo nada que ver, que se arreglen. No. Y con los que compartís cosas, no aventurar opiniones a la ligera. Así, afirmar cosas. Yo porque tengo una cultura que me eduqué en la prueba, por decirlo de alguna manera. Yo para poder tomar una decisión tenía que tener los elementos de prueba para decir esto es cierto, llegamos a esta conclusión, entonces soy un adicto a la prueba. A mí no me diga una afirmación y después no me lo podés demostrar ni probar. O sea, soy como un exigente en ese sentido. Y hoy esa exigencia no la tiene nadie. Afirman cosas y dicen ladrón, corrupto, homosexual, inmoral, o todo lo que vos se te ocurre. Y bueno, pero ¿y por qué? Y ahí se paró todo. Qué interesante esa perspectiva. Te cuento una anécdota. Yo voy a jugar al tenis criollo al Club del Banco y vamos un montón de viejos. Y eso sucede mucho en los viejos, de hacer afirmaciones. Bueno, sí. Los otros por ahí son un poco más prudentes. Yo era juez en ese momento que te voy a contar. Y voy entrando al club para unirme al grupo, para empezar a jugar. Y había 4 o 5 reunidos y uno que hablaba. Cuando me voy acercando, que ya estoy más cerca, acá a la ventana, un poquito más, escuché lo que estaba diciendo. Estaba diciendo una barbaridad tan grande. Pero, ¿en qué sentido?
de un conocido que tenían, que yo también lo conocía, que estaba preso, y él sabía cómo podía hacer para que salga de preso. Y decía, mirá, que hay que juntar plata, loco. ¿Por qué? Porque poniéndole plata al juez, poniéndole plata en donde está preso, mirá, en 4 días sale. Yo cuando escuché eso dije, bueno, seguí caminando, no dije nada. No Y siempre hay un imprudente del grupo. Y ese imprudente aparece. Y me dice, así como te estoy mirando a vos, ¿vos no vas a decir nada? Yo, claro, yo era juez, estaba hablando de pagar a los jueces, de pagar a lo de la cárcel y qué sé yo, para largar al preso y demás. Una afirmación absolutamente divagante, porque no tenía sustento de nada. ¿Qué crees que diga yo? ¿Cómo? Mirá lo que está diciendo este, ¿es así? ¿Cómo es así? Le digo, lo que está diciendo es una barbaridad absoluta y total. Y el tipo no me conocía a mí como juez. ¿Y vos qué sabés? Me dice. No, yo no sé nada, por eso no voy a opinar. ¿Cómo? El imprudente otra vez que aparece. Me parece una escena de teatro, ¿no? El imprudente otra vez que aparece y dice, ¿cómo? ¿Y si este juez hizo así, como un gesto como de sorpresa? Entonces dice, bueno, dice, la verdad, yo no sé, a mí me dijeron que era así. No sé, te dijeron y vos lo repetí. ¿Y qué prueba tenés de eso que está diciendo? No. A mí me dijeron eso y bueno, yo digo, capaz que con eso lo pueden solucionar y este puede salir. Bueno, le digo, yo te voy a poner un sobrenombre. A partir de ahora te voy a llamar Sócrates. Dice, ¿por qué Sócrates? Averiguado. A la vez siguiente que venimos a jugar, me dice, le pregunté a mi mujer quién era Sócrates y me dice que es un filósofo. Así que yo soy un filósofo. Sí, le digo, pero ese filósofo tenía una máxima y decía, solo sé que no sé nada. Ese sos vos, solo sé que no sabe nada. Vos no sabés nada de nada. Entonces, no opines más y no hables más, Sócrates. Le digo, quédate piola, solo sé que no sé nada. Punto. Mirá cómo me decís. Le digo, es una manera de que vos no vuelvas a repetir este tipo de afirmaciones porque no le sirven a nadie, al contrario, distorsionan la realidad, ofenden a las personas, maltratan al que lo escucha. De vos dijeron, no hay que actuar de esa manera. Cuando uno dice algo o afirma algo, tiene que estar seguro de lo que está diciendo. Excelente consejo para hoy en día, Daniel. ¿Eh? Excelente consejo para hoy en día. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que de alguna manera socialmente vamos a vivir mejor. ¿Cuándo? Porque esa es una manera de respetar al otro. No afirmar cosas del otro sin saber quién es el otro, qué realmente hizo o no hizo el otro. Si lo que vos estás diciendo y afirmando del otro es verdadero, es cierto, no es cierto. Entonces, la comunidad se va a sentir mucho más protegida cuando cada uno actúe de esa manera. Yo no digo que no se confronten las cosas, sí, porque vos podés tener una idea, vos podés tener un pensamiento diferente, pero cuando la cosa es la afirmación de un hecho sucedido, vos robás, bueno, demostrame que yo robé. Ahora, vamos a hacer una interpretación de algo que es mejor, si el socialismo, si el peronismo, si el capitalismo, si el comunismo. Bueno, esas son todas apreciaciones de pensamiento, de ideas, que sí que podemos confrontarlas y cada uno puede tener la suya como propia sin de alguna manera tener una gran demostración de prueba de mejor o peor. ¿Por qué? Porque suscribí eso. Ahora, cuando vos firmás algo de otro, yo creo que ahí tenés la exigencia de decir la comprobación en esto. Yo lo digo por esto. Yo tengo un montón de cosas. A mí me gusta escribir. Yo escribo mucho. Y voy guardando como cosa mía. Y tengo cosas que el tiempo te las hace olvidar. Entonces, para no olvidarme, entonces hago síntesis y las escribo. Y a veces las reviso por ahí, qué sé yo, se me ocurrió decir algo y digo, pucha, ¿y esto yo lo tengo confirmado o no? Y me voy a mis antecedentes y lo reviso para ver si de alguna manera yo hice comprobación de eso que ahora voy a decir. Y bueno, y a veces lo tengo olvidado, no lo puedo afirmar tan categóricamente y me quedo callado. Pero cuando lo recuerdo, a veces esas anotaciones hacen para que la memoria funcione,
ahí lo afirmo, y si no, me quedo callado. Porque yo no creo que sirva acusar, afirmar algo que vos no tenés probado. No sirve para nada de eso. Distorsiona la No realidad. construye. No construye y distorsiona la realidad. Vos modificás la realidad hablando, cuando la realidad es un hecho absolutamente objetivo y real, concreto. Y vos lo destruís. Daniel, te hago la última No, pregunta todas las que quieras, tengo y tiempo. te dejo libre para que te puedas ir a la peña esa de los jueves. No, sería a las 8:30. Después Me voy directo de acá, así que. de repasar todo este recorrido, ¿te considerás un mentor? No, 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 ¿No? no, no. Mira, si hay alguna cosa que a mí me gustó siempre, es ubicarme dentro de la línea más baja. Yo no estoy capacitado para guiar a nadie. Ayudar sí. Yo cambio la guía por la ayuda. Porque para la guía uno tiene que estar muy, 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 muy preparado. Entonces, prefiero estar acompañando, ayudando, tratando de que el otro se eleve. Siempre me caractericé, a ver, no sé si la palabra es un poco peyorativa, pero de guardar cierto estado de humildad en las cosas que hago. A pesar de que he hecho cosas muy importantes, porque ser juez y tener en tus manos la decisión de las personas, mandarlos presos, hacer todo eso, es algo muy importante, pero nunca me interesó revalorizarlo, exponerlo, enrostrarlo, mucho menos enrostrarlo, andar exhibiendo mi cartel de juego, de alguna cosa importante que pude haber hecho, nunca me interesó. ¿No? Me acuerdo, en la Federación Argentina de la Magistratura, tuve una discusión muy seria con el presidente de la federación y me enrostra, dice, bueno, vos que estás cuestionando, no sé qué, me dice, ¿por qué no sos presidente? No, le digo, porque en las batallas me gusta ser soldado. Nunca me gustó ser coronel ni nada, que están dirigiendo desde atrás. Yo soldado, voy a la batalla, pero nunca, le digo, ahí adelante. Así que de acá abajo las cosas se ven mucho mejor. A veces de arriba el sol te encandila. Hermoso, Daniel. Son todas cosas que... Tengo 81 años, o sea que he vivido muchas experiencias. Creo que si la vida me acompaña un poco más, no dejo de pensar que voy a seguir viviendo experiencias. ¿Se sabe de quién aprendo mucho? De mis hijos. A veces me sorprenden porque yo todavía siento como que tengo que, a eso sí, un poco guiarlos y ayudarlos y aconsejarlos y qué sé yo. Y por ahí me sorprendo que me están aconsejando a mí, me están guiando a mí, me están diciendo, viejo, vamos a agarrar por este otro camino, porque este ya lo conocemos y este no, pero vas a ver que vamos a andar bien por acá. Y, bueno, y he decidido muchas veces seguirlo. Y me he encontrado con una sorpresa maravillosa. Maravilloso. Se ve que los has criado, los has guiado bien, que hoy te pueden Mira, ayudar. creo que ahí hay una mano grandiosa, 80-20, de la madre. No, yo he hecho aportes, pero la orientadora realmente de lo que hoy de alguna manera representan mis hijos, que yo los valoro porque son buena gente, ahí está la mano de Susana. No te olvides que es filósofo. Y bueno, pero no, Susana es una madre que ha guiado y que ha orientado y que ha ayudado y que lo sigue haciendo y es muy inteligente. Entonces, cuando vos usás la inteligencia en beneficio del desarrollo personal de cada uno, lográs cosas exitosas, que sea sobresalir o que te distingan. No. La inteligencia para servir. Así sirve la inteligencia, para servir, para ayudar, para que de alguna manera eso que te aportan por inteligencia, vos lo sepas tomar y lo desarrolles vos. La verdad, hemos tenido mucha suerte y los hemos acompañado en alguna medida, ¿no? Porque los cuatro, podemos decir algo remanino, no nos podemos quejar.
Los cuatro han formado muy buenas parejas, los cuatro han logrado éxitos en su carrera, en sus actividades laborales actuales. Y bueno, entonces cuando uno ve que el matrimonio de los que alguna vez pudimos participar como padres están bien conformados, te alegra, te emociona, te da esa tranquilidad de decir, bueno, ya estoy en condiciones de soltar las amarras. Si me tengo que ir, porque ya soy grande, qué sé yo, esto está armado. Daniel, qué hermoso todo lo que nos has compartido y la verdad que es muy valioso poder compartir este espacio. Gracias a vos por la invitación y por dejarme expresar así, tan abiertamente, no acotarme con preguntas determinadas. Fue un placer.